Es para mí un privilegio en esta mañana de día, viernes, noviembre 25 del 2022, poder presentar a mi querida hermana y amiga Ruth Hernández. Hermana Ruth, bendecimos su vida. Usted siempre ha sido de bendición. Gloria al Señor. Y sabemos que el Señor tiene una palabra poderosa en este día que nos quiere entregar. Abra sus oídos, abra su corazón, porque el Señor nos va a hablar por medio de su sierva. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana Iliana. Muy buenos días a cada uno de todos nuestros oyentes, nuestros hermanos, nuestros amigos. Damos gracias al Señor por esta bendita y maravillosa mañana. Yo quiero compartir un pensamiento, una porción bíblica que el Señor me ha dado, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 8. Y dice de la siguiente manera: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tu bien y tu misericordia nos persiguen a donde quiera que nosotros vayamos. Ahí está siempre tú, Señor, buscándonos, queriendo tener esa comunión personal con nosotros. Y esta mañana te damos gracias por esta mañana tan especial que nos da la bendición de poder tener esa comunión directa contigo y a la vez a tener esta comunión con nuestros hermanos a través de estas redes sociales. En el nombre de Jesucristo, estamos en tus benditas manos. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, hermanas, en esta mañana quiero compartir esta porción bíblica que el Señor me ha dado. Dice el verso 8 de Génesis capítulo 3. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es amor y él es la esencia del amor. Dice su palabra que él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Encontramos nosotros que el deseo y el corazón de Dios siempre ha sido tener esa comunión personal con el hombre que Dios crió, que Dios capacitó para tener esa comunión personal con él. Así que en esta porción bíblica nos encontramos que Dios, después de haber hecho al hombre y a la mujer, viendo Dios la necesidad tan profunda del corazón del hombre, la necesidad interna, la necesidad emocional, moral, física, social que en el hombre había, dice en el capítulo 2 de Génesis y verso 18, dice que Dios, al ver la necesidad de soledad y de tener contacto, comunicación, Adán, y al ver que no encontraba alrededor de él, dice que lo hizo caer en un sueño profundo y de una costilla que abstrae del cuerpo de Adán, Dios hizo a Eva. Y Dios, cuando hace despertar a aquel hombre fue impactado por la presencia de aquella mujer que Dios lo había dado y dijo aquel hombre, o Adán dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fijémonos bien, Dios no le dijo, le vas a llamar Eva, no, le dio la autoridad, le dio la inteligencia, le dio la sabiduría, le dio el sacerdocio, le hizo el llamado para que el hombre fuera el líder, el cabeza de casa, el que dirigiera a la mujer. Y desde el instante que Dios hace a la mujer, el hombre la mira, le dice, ahora tú serás varonas, te llamarás porque del varón fue traída la mujer.
Entonces encontramos nosotros que desde ese instante Dios le entrega el liderazgo a Adán. Pero aquí encontramos nosotros, pasa un tiempo, ellos tienen comunión con Dios, se comunican con Dios, alaban a Dios, hablan personalmente con Dios, directamente con Dios. Pero dice la palabra de Dios que al verse en el huerto del Edén, ver la hermosura, contemplar toda la maravilla, la belleza que había ahí, dice que Eva fue seducida por la vista, fue seducida por la mente, fue seducida por las emociones a ser desobediente, a hacer lo primero que Dios le dijo que no hicieran. Aquí encontramos nosotros, hermanos, y yo directamente me quiero dirigir a todos los hombres que nos escuchan y a las mujeres también. Aquí encontramos nosotros que Dios le dio el liderazgo a Adán. Encontramos que la dirección, los principios espirituales, los conceptos, los principios bíblicos es de que Adán fuera el líder. Pero también encontramos aquí qué pasó en ese espacio de tiempo, qué pasó cuando Eva estuvo sola, en un momento fue seducida, atraída por la tentación, atraída por lo que miraban sus ojos. Ok, encontramos nosotros que Eva cae en pecado. Pero aquí encontramos otra vez, si Adán tenía liderazgo, ¿cómo fue posible que el poder de la palabra de la mujer tuvo más fuerza que el amor del corazón del hombre hacia Dios? Dios le había dicho a Adán que fueran obedientes y siguieran sus instrucciones. Pero la mujer sedujo al hombre, dice la escritura. Y entonces la mujer hizo a través de su invitación de que Adán cayera y seduciera también a la tentación. Hoy, antes ellos vivían en un estado de inocencia, no había pecado, todo era pureza, todo era maravilloso. Ahora se encuentra de que son descubiertos, entran a una etapa de pecado, entran a una etapa donde las inclemencias del pecado hacen estragos internamente. En primer lugar, cayó sobre ellos el miedo, el temor, cayó la pena y la vergüenza al verse que se encontraron desnudos, al verse que desobedecieron a Dios, al ver que ahora estaban desamparados y al ver que Dios los iba a llamar a cuentas. Y como Dios los iba a llamar, dice, y sí, exactamente, Dios no tenía que buscarlos y ver dónde estaban, Dios sabía, pero Dios siempre ha sido caballeroso con la humanidad. Él nos llama en amor, Él nos llama a su presencia. Y dice la escritura que cuando Dios los busca y oyeron al Señor, la voz del Señor, dice que el Señor se paseaba por el huerto del Edén durante el día, en la frescura del día, los busca y no los encuentra. Dice que entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. ¿Por qué se escondieron? Porque ya habían fallado. Hoy encontramos nosotros, hermanos, y amigos, que siempre hay algo en la humanidad, que cuando se habla de Dios, la gente siempre se excusa. No porque no tengo tiempo, no porque estoy joven, no porque tengo mucho trabajo, no porque yo tengo mi religión, no porque yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, yo ayudo a mi prójimo, yo ayudo a todo el quien yo pueda y yo no hago mal a nadie. Esa es la excusa o el pretexto que el hombre se pone o responde. Pero Dios no está interesado en realidad en los hechos que los hombres hagamos, en lo que pensemos, en lo que tengamos internamente. Dios está queriendo tener esa comunión con Dios, con el hombre. Pero el hombre, sabiendo de que hay una fuerza de pecado dentro de sí, tiene miedo ante la presencia del Señor y se esconde. Encontramos nosotros que hoy, actualizándolo al día actual, encontramos nosotros esta generación, estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos tan peligrosos. Hay mucha gente religiosa, mucha gente que por tener esa excusa
va a una congregación, alaba a Dios a su manera, a su concepto, a su manera de pensar, a su manera de creer, pero es como una especie, como un bálsamo, que un ungüento que se pone a veces internamente para poder decir que conoce a Dios o que cree en Dios o que sirve a Dios. Pero el problema muchas veces que la humanidad se esconde a través de un concepto religioso. Y cuando estamos en ese concepto de vivir una religión, nos olvidamos que Dios es un Dios personal y que tenemos la necesidad de tener una comunión personal con Dios. Entonces encontramos que cuando el hombre y la mujer se miran y escuchan la voz de Dios, ellos se esconden. Ellos no quieren tener ese encuentro con el Señor. Pero dice que el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta mañana, en esta madrugada, en esta mañana tan temprana, el Señor nos hace una pregunta a nosotros, ¿dónde estamos? ¿En qué camino estamos? ¿Estamos caminando bajo la dirección de Dios o estamos caminando bajo nuestra voluntad humana? El Señor nos pregunta dónde estamos y le pregunta al hombre, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu casa? El liderazgo Dios se lo dio a los hombres. Lamentablemente el hombre a veces se excusa de su responsabilidad como sacerdote, como esposo, como padre, y se excusa para decir que no tiene tiempo, para decir que no es un hombre que tenga amor porque nunca le dieron, pone diferentes excusas. Entonces, muchas de las veces el rol del hombre ha cambiado porque en lugar de que el hombre vaya adelante, esté anunciando la bendición, forjando a su familia, dando esa enseñanza sacerdotal dentro de su casa, desampara esa parte, descuida esa parte. Entonces la mujer como Eva toma esa posición y toda mujer que tiene tomada la posición de su esposo, estamos mal porque no es la dirección dada de Dios. Lamentablemente hoy en día hay mucho cambio de ese rol. Hay mujeres que llevan adelante el sacerdocio, hay mujeres que llevan adelante la familia como parte principal y no es así. Es el hombre se excusa para que su esposa haga el papel que a él le corresponde. Y a veces las mujeres nos hemos acostumbrado de que somos nosotros las que dirigimos, las que decimos, le decimos, a veces le decimos al esposo, vístete así, haz allá, habla aquí, anda para acá, anda para allá. Y muchas de las veces el hombre se somete a la dirección que la esposa da y estamos mal. Hoy estamos nosotros pasando decadencias espirituales, emocionales, desintegración familiar, mucho divorcio, como en los tiempos de Noé, en el capítulo 6 y 7, dice que la humanidad había un desbloque inmoral, dice que todo iba de mal en peor, la gente vivía como quería, como conforme así lo pensaba. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque la maldad del hombre era continuamente de mal en peor y Dios lamentó el ver la condición. Dios nos ha puesto en esta etapa a nosotros para vivir una vida plena, no vivir una vida religiosa, y debemos de tener mucho cuidado de ver cuál es el camino en el que estamos parados. Si nosotros nos vamos a comparar lo que los demás cómo viven, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, pero la responsabilidad es individual. Yo no puedo vivir como yo quiera o como la mayoría de la sociedad vive. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me enseña. Y si cuando yo he venido a Cristo, en ese instante yo soy salva, pero llegan los momentos también después de que la salvación llega a un hombre, a una mujer, llega un tiempo de regeneración, llega un tiempo de liberación, llega un tiempo de santificación. Ya no podemos vivir como queremos, hermanos, porque ya no somos propiedad nuestra, de nosotros mismos, ahora somos propiedad de Dios, ahora tenemos que vivir para agradar a Dios.
En una ocasión le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo en Mateo 22, del 35 al 38. Un muchacho, un hombre le dijo, Señor, si yo conozco la ley y practico la ley y exactamente como la ley de Moisés, así lo hago. Pero Dios sabía que allá en lo profundo del corazón del hombre había un poder, un Dios. Él amaba sus finanzas, él amaba lo que tenía de valor y le dijo el Señor, le dijo, si tú estás haciendo, practica los mandamientos que Moisés enseñó, le dijo, lo único que te falta es que vendas todo lo que tienes y lo repartas a los pobres. Y ahí fue en el punto débil que le tocó el Señor a aquel muchacho, y aquel muchacho se entristeció. Hermanos, hermanas, estamos viviendo en tiempos ya finales, como nunca jamás, como nunca jamás. Hoy la voz del Espíritu Santo nos llama. Hoy la voz del Espíritu Santo. Hay gente que se puede esconder en la noche de las tinieblas. Hay gente que se puede esconder de su pastor, de su líder. Hay personas que se esconden y viven una vida doble. Hay personas que están usando las redes sociales para no edificar su casa, su vida, sino que para esconderse y cometer pecado. Y vivimos con una doble apariencia, que el Espíritu Santo nos escudriña y sabe perfectamente cuál es nuestra condición. Y el Espíritu Santo nos llama y nos habla al oído y nos muestra y nos seduce y nos dice, lo que estás haciendo está mal. Miramos la familia en decadencia. Si cada uno, cada persona, cada hombre, cada mujer tomáramos cuidado de nuestra familia, no estuviéramos en la condición que estamos. La iglesia no es un local, no es un edificio donde la gente se reúne. Vamos a la iglesia y es una necesidad estar en la iglesia para adorar, pero no quiere decir que solo en el momento de adoración vivamos para el Señor. La vida que ha tenido ese encuentro personal con el Señor son las 24 horas que debemos de vivir, porque los ojos de Dios están sobre la faz de la tierra, porque los ojos de Dios están sobre su iglesia, porque si nosotros predicamos lo que no vivimos, estamos mal. Dios nos llama y nos llama a cuentas. Si estamos mal, estamos mal. Aunque prediquemos y aunque estemos propagando o proclamando el evangelio, Dios nos llama a cuentas y nos dice, ¿dónde estás tú? Si eres un líder, si eres un predicador, una predicadora, ¿dónde está tu vida? Hermanos, el tener esa comunión con vida, el Señor dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si nosotros, cada persona, tomara cuidado de su casa, de su familia, evitaríamos tantas circunstancias que pasan en nuestra familia. La iglesia no puede darle a educar a sus hijos o guiar a sus hijos. La iglesia le da conocimiento, pero cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad. ¿Dónde están nuestros hijos? Dios le dice a cada hombre en esta mañana, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? Es imposible de que un hombre casado esté viendo por afuera. No, Dios lo mira y lo sabe todo. Es imposible que una mujer que conoce de Dios esté buscando afuera de su esposo alguien que sabe que Dios le ha suplido su necesidad. Es imposible que yo ande predicando en la calle cuando mi familia se está desbaratando. Yo como predicadora debo empezar por mi casa, por mi familia. Es imposible que yo sienta amor por otra familia, hermanos. No nos podemos engañar. No es posible que yo sienta amor por mi prójimo, por otra familia, si mi familia está descuidada, está desprotegida. Claro que tenemos que orar cada vez que nos acordemos día y noche por nuestra casa, pero también debemos de ser ejemplo. Sabe que nuestros niños y nuestros jóvenes no mienten y ellos dicen exactamente cómo somos nosotros. Lamentablemente nosotros dentro de
nuestras congregaciones tenemos una apariencia, vivimos de una manera, hablamos de una manera, hacemos de una manera nuestra vida, pero en nuestra casa, en medio de esas cuatro paredes, son nuestras esposas, son nuestros esposos, son nuestros niños, son nuestros jóvenes los que miramos. Y si ese pequeño rebaño, yo digo para mí, mi iglesia, mi congregación, es mi familia, es mi casa. No existe ser humano después de Dios, el Dios único de amor y de misericordia, que va a amar a mi familia. Si después de Dios yo no la amo, nadie la va a amar, nadie, hermanos. Nosotros tenemos que pelear por nuestra casa, nuestra familia. A veces nos escondemos. No es que el pastor no le enseña, no es que los líderes no le enseñan. Hermanos, para mí es el privilegio cuidar de mi casa, cuidar de mi familia. Yo soy la que debo de cuidar espiritualmente hablando. Pero muchas veces el esposo anda escondido atrás. Y discúlpenme, pero yo tengo que hablar claro. Yo estoy viviendo los días como que hoy es el último día que yo vivo. Y si yo no digo lo que Dios me da, yo voy a estar mal con Dios. No nos podemos, hermanos hombres, no se pueden esconder atrás de las faltas de sus esposas. Hermanas, no puede usted caminar adelante llevando su casa porque usted tiene un esposo, un sacerdote. Usted tiene que consultarle a él le tiene que consultar a usted porque es un matrimonio, es una asociación de Dios con Dios que van a llevar adelante esa casa, esa familia. Así que yo le recomiendo y le pido encarecidamente, usted, hombre de Dios, usted no es cualquier cosa. Dios lo hizo con un corazón para Dios, para su esposa, para sus hijos. Dios lo hizo inteligente, le dio sabiduría, le dio conocimiento para que usted guíe a su esposa, a sus hijos, para que usted sea una luz en medio de su congregación, una luz en medio de la sociedad y no tenga que esconderse como Adán y Eva. No nos podemos esconder. A veces el esposo dice, es que mi esposa no guió a los hijos bien, y a veces la esposa dice, es por causa de él. Y los hijos dicen, es por causa de mi papá y mi mamá, porque los hijos están esperando ver que lo que nosotros decimos seamos ejemplo para ellos. Así que el Señor los busca y los encuentra. El Señor los saca y le dice, ¿dónde estás tú? Mire, todos los extranjeros que vivimos aquí en la Unión Americana y los extranjeros que a veces están pensando viajar a la Unión Americana porque aquí es el sueño americano, hermanos, no. Nosotros como cristianos, nuestro sueño, ese sueño es eterno para vivir en la eternidad, para vivir en el país de la eternidad, pero no solo nosotros, porque tenemos promesa. Dice el Salmo 127 del 1 al 4, dice que herencia de Jehová, herencia de Dios son nuestros hijos. Así que los hijos que usted tiene son heredad de Dios y Dios se los dio inocentes para que usted los equipe, para que usted los forme, para que usted los guíe. No los puede guiar nadie más que usted. Usted, varón de Dios, mujer de Dios, son los indicados y las personas que van a guiar a sus hijos, porque esa heredad Dios se la dio. No son heredad de los abuelos, ni de los tíos, ni de los vecinos, ni de los líderes, ni de los pastores. Es una heredad que Dios le dio a usted y a usted le va a preguntar, ¿dónde están los hijos que te di? Y si usted no cuidó, no puso ese corazón por sus hijos, Dios va a pedir cuentas. Entonces también dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, da bienaventuranzas para nuestros hijos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Hermanos, porque nosotros en nuestra casa, su iglesia lo educa y lo capacita, pero en nuestra casa vamos a ejercer nuestro liderazgo. En nuestra casa tenemos que enseñarle al niño con nuestros hechos, a nuestros hijos, de no ser mentirosos, de no ser farsantes, de no tener doble ánimo, sino que formar como ese árbol plantado que Dios formó junto a arroyos y su hoja no caía, porque todo lo que ese varón hacía
todo prosperaba. Dice, y que no se sentó en sillas de pecadores. Nosotros como pueblo de Dios tenemos el privilegio cuando lo ejercemos, el liderazgo, de que de nosotros está qué queremos hacer de nuestros hijos. Es como cuando nosotros las mujeres nos metemos a la cocina a hacer repostería según la preparación de la masa, el sabor y el sazón, lo que queremos hacer es lo que vamos a lograr. Y no es fácil, pero no es imposible tampoco. Así que, hermanos, tenemos que luchar por nuestra casa. No nos podemos esconder de la presencia del Señor, porque adelante del Señor estamos descubiertos. Dice que el hombre respondió y le dijo, oí tu voz y por eso me escondí. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo, tuve miedo. Hermanos, hermanas, debemos de tomar esta responsabilidad. Cuando estamos mal delante de Dios, tenemos mucha excusa y decimos, es que yo soy humano, no soy perfecto, es que yo no, delante de Dios, cuando caminamos en el camino del Señor, tenemos nosotros tener esa oportunidad de presentarnos delante del Señor, de levantar nuestras manos, de poder clamar y no pensar si Dios está con nosotros o no está. Si Dios dice en Mateo 28:20, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días, no solo el domingo o los días entre semana que tú vas a tu congregación, todos los días, las 24 horas, los 60 minutos de cada hora, cada segundo, Dios está con nosotros. Por eso, cuando la tentación puede llegar como llegó a Eva, por eso nosotros mismos nos vamos a saturar con la palabra de Dios. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo tentación de voltear a ver a ese hombre. Tengo la tentación de ver a esa mujer, pero fortalece mis deseos, llena mi pensamiento, toma mi corazón, Señor, que si me quiero llevar algo de lo que no es mío, Señor, toma el control de mis manos. No te puedo yo fallar a ti porque yo vivo para ti. Dios nos da la promesa en Hechos 16:31, dice, cree, para el que cree todo es posible, porque nada hay imposible para Dios. Para el que cree todo es posible. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué va a ser salvo? Del pecado. ¿De qué va a ser salvo? De la destrucción. Hermanos, lo crea o no lo crea la sociedad. La sociedad a lo malo le dice, bueno, el vivir una vida de libertinaje, el saber que tú estás en una congregación y no te hablan del pecado, ese libertinaje, eso no es de Dios. Uno mismo tiene que tener esa presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar cómo debes de corregirte, cómo debes de vivir. Así que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es el país, no es el pueblo, no es la nación donde usted realiza sus sueños, es su corazón y es su relación con Dios, con ese Dios vivo, con ese Dios existente, ese Dios real. No es un Dios que es un concepto como la gente tiene Dios. Hoy estamos viendo los mundiales de fútbol, lo están viendo porque yo no soy fanática, no sé ni entiendo qué quiere decir eso, pero cuando miramos las cantidades, las multitudes, los miles, millones de personas que por un grupo entiendo que de 22 hombres de lado a lado que están jugando algo así, la gente se emociona y todos en una sola voz están contentos. Si eso es aquí en una vida pasajera, de esa vida tan emocionante, tan buena, tan maravillosa, es como nosotros debemos de dar testimonio del Señor sin temor alguno. Esta mañana, mi consejo aquí que tomo yo de la palabra de Dios, Señor nos dice, ¿dónde estás tú? Le dice a los varones, ¿dónde está tu esposa? No cambie de esposa. Usted se puede divorciar 3, 4 veces, que el problema no es la mujer, no es el hombre con el que se está divorciando y volviendo a casar, no. El problema es acá en el corazón.
problema es acá lo que tenemos en la mente. El problema es que pareciera que estamos en la casa de Dios, pero estamos bien lejos de su comunión con Dios. Asegurémonos, hermanos, asegurémonos que estamos alabando al Señor y asegurémonos a creer a lo que dice la palabra de Dios. Esta mañana yo le digo, usted, hombre y mujer, a lo mejor sus hijos están fuera de su casa, a lo mejor usted tiene problemas de violencia doméstica, a lo mejor usted tiene problemas de celos, a lo mejor hay un reino de envidia, hay un reino de avaricia, hay un reino de vida inmoral que usted quiere vivir como usted cree, porque la gente dice, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Y sí, Dios lo deja que usted viva como usted quiera, pero la voz de Dios es misericordia y está atrás hablándole. Y el Señor no quiere que nadie nos perdamos, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Esta mañana asegúrese que la salvación ha llegado a su vida. Y cuando decimos vida, es que llegó a su casa. Toda su familia cae en esa cobertura de esa palabra, de esa promesa que es real y es verdadera. ¿Dónde están sus hijos? ¿Usted cree en el Dios de milagros? ¿Usted cree que Dios puede atraer a su hijo perdido, a su hija perdida? ¿Usted puede creer que su hijo, su hija puede salir de esa vida de drogas, de alcoholismo, de prostitución? ¿Usted cree que puede salir de ese aspecto de una vida sola, de una vida de depresión? ¿Usted cree? Esta mañana el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Y la voz del Señor nos busca y nos llama. De un momento a otro, así como en el tiempo de Noé, 120 años predicando, la gente se reía, nunca jamás había existido un arca, nunca jamás había habido un diluvio, pero hubo un hombre, no los hijos de Noé, no la esposa de Noé, no la nuera de Noé, un hombre que encontró gracia ante Dios, un hombre que era correcto, que era íntegro, y Dios le dijo, solo en ti he visto la integridad, esa es que eres fiel, y por ti, súbete, Noé, tú y tu casa, sube tú y tu familia al arca. Esta mañana, esta palabra de Dios me ha sacudido. El enemigo anda como ladrón viendo a quién va a devorar, a quién va a robar. ¿Usted ha visto al enemigo que anda rodeando su casa, su familia? ¿Usted lo ha visto? Esta mañana nos tenemos que levantar. Como mujeres de Dios que en la mañana nos levantamos, tenemos que poner un vallado de oración alrededor de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, porque yo he declarado que mi casa y yo serviremos a Jehová. El mundo que viva como quiera, pero yo por lo menos como predicadora, yo no pretendo que muchas multitudes me sigan. Glorificado sea Dios que así fuera, pero mi pretensión o no pretensión de una manera negativa ni de vanagloria, mi deseo, mi necesidad es que mi casa sea salva del pecado, ¿cómo se llama? De una vida de oscuridad, mi casa sea salva. El Señor esta mañana, esta madrugada, antes de conectar, me buscó y me dijo, Ruth, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es el mensaje que estás dando? ¿El mensaje le está llegando a la persona o no? Ahora que estamos esta mañana y me gozo de una madre que puedo ver que abraza a su hijito y ver que ese niño busca el regazo de esa madre. Es tan simple, es tan sencillo, hermanas. Dígale a su hijo, a su hija, lo importante que es. Dígale al obvio, te quiero. Eres mi princesa, mi príncipe, eres el tesoro dado de Dios a mi vida, tú eres importante, tú eres especial. Y el amor es el arma más fuerte. No tenemos que acudir a nadie más, sino que de rodillas y diciéndole, Señor, dame un corazón de padre, dame un corazón de madre, que yo pueda dar testimonio a mis hijos. Esta mañana yo termino haciendo una oración por usted que está conectado, por usted que va a compartir esta palabra. Yo no tengo otro interés más que si mi familia está saludable en el Señor,
mi congregación va a estar saludable. Cuando una familia trabaja bien dentro de su casa, es un problema menos para un pastor, es un problema menos para líderes. Y nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros podemos ser ejemplo por nuestra casa, en nuestro vecindario, con nuestra manera de vivir. Padre, en esta mañana, yo te agradezco por este ministerio de damas y de varones atrevidos que cada mañana buscamos de tu presencia, que dependemos solamente de ti. Señor, en esta mañana yo me uno a mis hermanos y a mis hermanas, que sus hijos tal vez se han apartado de ti, que sus hijos hoy aborrecen el evangelio, porque tal vez nosotros, Señor, como líderes, como predicadores, como pastores, le hemos fallado a esos jóvenes, a esos niños. Señor, yo te ruego públicamente que nos perdones, porque muchas veces, lejos de hacer el bien a nuestra juventud, a nuestros niños, tal vez como líderes somos muy insípidos, muy desamorosos, tal vez nunca le damos la mano a nuestros jóvenes, nunca ponemos la mano en sus cabezas, nunca ponemos nuestras manos en sus espaldas, tal vez nunca le decimos a los niños de nuestra congregación que son hermosos, que son valiosos, que son importantes. Señor, ayúdanos a tener un corazón como niños y que nosotros nos escondamos en excusas, que porque no sabía, que porque si el pastor no lo hace, el líder no lo hace. La responsabilidad y el llamado es para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo cada hogar, cada casa que esta mañana se ha conectado, cada ministro, cada pastor, cada líder. Danos ese corazón, Señor, semejante al tuyo, de amar a tu pueblo, de bendecir a tu pueblo, Señor, que a través de tu presencia y tu amor podamos alcanzar nuestra casa, nuestros hijos y nuestros jóvenes. Esta mañana sea bendita cada persona que se ha conectado con nosotros, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre tu casa, hermano y hermana, que el pan de cada día nunca falte en tu hogar y que seas un depósito lleno para el servicio del Señor, para bendecir tu casa. Gracias, hermanas Iliana. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Iliana. Yo levanto sus manos en fe y declaro una mujer de victoria. Declaro esa directiva en victoria, que tú las has puesto como un faro para alumbrar no solo Houston, sino que toda la Unión Americana, sino que toda Hispanoamérica. Síguelas usando para la gloria de tu nombre, que puedan alcanzar muchas familias. Y tú que no has entregado tu vida al Señor, esta noche, esta mañana, el Señor te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco, quiero tener comunión contigo. Seas bendito, bendita de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermana Iliana. Gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. El Señor nos pregunta, hermanos, hermanas, ¿dónde estás? Gloria al Señor. Estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto, en el lugar donde Dios desea que nosotros desarrollemos nuestros dones, nuestros talentos. Estamos cuidando realmente nuestras familias. Nosotros, la palabra del Señor dice que estamos en este mundo, pero que no hagamos lo que el mundo hace, que nuestras familias se distingan como familias cristianas, como familias de Dios. Damos gracias al Señor por esa palabra. Es nuestra responsabilidad, iglesia, cuidar de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad hablarle a ellos. Mientras nuestros hijos estén pequeños, gloria al Señor, sabemos que es una realidad. Ellos tienen que tomar sus decisiones. Ellos van a cometer sus propios errores, gloria al Señor. Van a vivir sus propias experiencias. Pero la palabra nos dice, instruye al niño en su camino de pequeño para que cuando sea grande no se aparte, gloria al Señor. Tenemos que entender el orden divino creado por Dios. Nosotros no podemos tomar la posición que le pertenece al sacerdote del hogar. Sacerdote, usted no puede delegar y no puede entregar ese privilegio. Yo lo digo así, es un privilegio y es una responsabilidad que Dios le dio a los hombres. Así que oramos para que el sacerdocio se levante, oramos para que cada quien entienda la posición que le corresponde. Yo siempre digo algo y lo digo con mucho respeto, hermana. Yo sé que hay madres solteras
Y muchas veces decimos, yo soy madre y padre. No, usted es madre. Y como madre, usted va a hacer su trabajo tal y como el Señor se lo ha mandado. Porque no podemos decir que vamos a suplantar. No podemos. Lamentablemente, ¿sabe? Nosotros como mujeres no podemos llenar ese vacío ni hacer esa función por la cual Dios llamó al hombre. Si el hombre no está en casa, gloria al Señor, lamentablemente tenemos a un padre, tenemos a un esposo que puede suplir toda necesidad y ese es nuestro Dios. Acerquémonos a Él, porque Él se encarga de la viuda, se encarga de la madre soltera, Él se encarga de aquella mujer que no tiene un compañero, si usted le cree. Así que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, de poder entender la posición que tomamos, que tenemos cada uno de nosotros. Y dijo algo hermoso nuestra hermana Ruth. Muchas veces soñamos con el sueño americano, soñemos con la eternidad, con ser nosotros, estar en ese lugar precioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Seamos ejemplos de familia cristianas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, a donde la palabra dice que los llamados, aún los llamados, los elegidos, serán confundidos. Que no seamos de esos, hermanos, que le llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Gloria al Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos, ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Estamos ya a pocos días de terminar el año 2022 y no sabemos si el Señor viene hoy, mañana, dentro de un minuto, pero lo que sí hay es una realidad, es que nosotros estamos viviendo los últimos segundos de esta tierra. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así que el enemigo anda buscando a quien devorar, pero nosotros nos vamos a parar, vamos a levantar vallado por nuestra familia. Hermana Ruth, gracias por esa preciosa palabra. El Señor nos ha hablado todos estos días que hagamos vallado, que cuidemos, que tomemos posición, que cada persona en el ejército tiene una posición y tiene que estar en el lugar a donde el Señor lo ha designado. Yo no puedo ir a tomar el lugar de un piloto, por decir así, si el Señor me ha dejado lavando los platos, porque esa es mi posición. Así que, hermanos, tomemos en cuenta. Qué preciosa palabra, hermana. Bendecimos su vida y damos gracias al Señor por esta palabra.